Para la conversión vamos a utilizar este diseño circuital. Como podemos observar aquí, el PIC 16F877 y el MAX 232. Esta va a ser la parte del PC. Vamos a ver la conexión del oscilador, es decir, el clock de 4 megas que hablamos. Están el pin de recepción y el pin de transmisión. Estos van conectados también a T1 y R1 del MAX 232. En el MAX 232 tenemos 4 estos condensadores, los cuales deben ser del mismo valor. Hemos utilizado 2 microfarads. Para la salida del T1 y R1 que van a ir al computador, como podemos ver en este DB9, van con 14 y 13. Podemos observar que van de la recepción y la transmisión. Se deben de tener muy en cuenta esta transmisión. Para la conversión análogo digital dentro del PIC debemos realizar un programa que le permita al PIC realizar la conversión. Para el programa debemos tener la referencia del PIC 16F877A en este caso. El número de bits que se ha escogido para la conversión es de 8. El clock externo, es decir, el cristal de cuarzo, va a ser de 4 MHz. Luego determinamos los parámetros de la transmisión con el puerto serial RC232 del computador. Baudios vamos a utilizar 9600. Para los pines de transmisión y recepción vamos a utilizar el pin C6 para la transmisión y el pin C7 para la recepción. Paridad ninguna vamos a colocar, es decir, no vamos a utilizar bits de paridad. El número de bits que se van a transmitir y recibir son 8. Declaramos las variables, una flotante y una entera. La flotante, que la vamos a determinar voltaje, es aquella la que nos va a permitir ver el valor de entrada al conversor, y value va a ser la señal de binario que sale. Para esto vamos a colocar el escrita en entradas y el 3D en ceros, es decir, salida. Aquí tenemos el ADC Clock Dip 8, luego el tiempo de conversión que se va a utilizar, tiempo clock. Como podemos observar en el datasheet, en los tiempos de conversión desde el tiempo de clock al TAD. Para 4 MHz se utilizan 4 TOS, de ahí ese 8 que aparece acá, como se puede observar. Luego colocamos que todos los puertos estén en análogo. Seguidamente se escoge qué canal vamos a utilizar para la conversión. En este caso vamos a utilizar el canal 0. Aquí se realiza la conversión análogo digital. Luego colocamos voltaje igual a value por 0.196. Este 0.196 sale del nivel de cuantización, es decir, que se coloca el rango de cuantización sobre 2 a la número de bits, como que tenemos más adelante. Se imprime voltaje y value para ver el número de entrada, el voltaje de entrada con respecto al valor de binario. Antes de la conversión se va a colocar en 0 el pin de 0, de tal modo que después de realizar la conversión este pase a 1. Con ello buscamos ver cuál es el tiempo de conversión que utiliza el PIC, para comprobarlo con el que dice el datasheet, como se explicará más adelante. Bueno, podemos observar el integrado del MAX y el PIC. Conectamos 5 voltios a la entrada, deben de estar independientes para que no hayan errores. Se puede observar la entrada del conversor a tierra para que vamos a hacer nuestra primera muestra. Y conectamos al PC. Visualizamos en el PC que son 0 voltios, que es exactamente lo que necesitamos ya que está a tierra. Ahora pasamos a conectar la entrada del conversor a 5 voltios, como podemos observar. En la visualización debemos ver 5 voltios.
y 255, que es el valor máximo de cuantización. Podemos ver que es 499, ya que la fuente no es exacta y nos está dando este valor, pero 499 se encuentra en el rango de máximo y da 255. Ahora vamos a colocar 60 Hz, 5 voltios pico a pico y 2.5 voltios DC de una señal cuadrada. Visualizamos los datos que están entre 499 y 0 voltios. Hay unos pequeños saltos ya que el conversor no nos da exactamente esos voltios. A la entrada del PIC vamos a colocar 2.5 voltios. Como se puede visualizar en la visualización, aparece un rango de 128, es decir que 2.5 está en ese rango. Luego vamos a variar esa entrada aquí en la fuente, como se puede observar. La variamos a 2.4. Ahora observamos qué datos se nos están dando. La fuente nos está dando 2,43 y 124. Ahora sigamos cambiando. Podemos observar que siempre que se ingresa un voltaje, este lo sube con la cuantización mayor. Es decir que el conversor utiliza una cuantización por redondeo. Entonces vamos a ver, seguimos muestreando y efectivamente lo cambia al siguiente valor, es decir, redondeo. Bueno, ahora podemos observar el programa que se ha utilizado para la adquisición de datos. Primero mostramos los 9600 baudios para la transmisión. Los bits de parada ninguno, colocamos bits el tamaño de los bits son 8, ninguna paridad. En la transmisión, los bits que se van a transmitir, 2000 muestras, las que se van a recibir 2000 muestras. Colocamos también, que las recoja y las muestre y las guarde en un archivo llamado tabla, en .txt. Ahora lo colocamos a correr. Esperamos que él tome los datos. Nos puede mostrar que tomó las muestras y que el vector quedó nuevamente abierto para hacer nueva transmisión. Observamos que también generó la tabla, la abrimos y observamos los datos que hemos adquirido de la muestra. Como podemos observar, se han colocado 60 Hz, una señal cuadrada, como se mostró en el anterior paso, el generador que se encuentra conectado. Ahora vamos a ver cuánto es capaz de transmitir el PIC. Él transmite 9600 máximo. Sí podemos observar que con esto es ya que cuando pasamos a 19200, el porcentaje de error es mucho mayor, lo cual tenemos una transmisión muy errónea, por lo cual se utiliza 9600 y máximo 19200. Bueno, tenemos conectado a la salida del PIC, donde va conectado al LED, como decíamos anteriormente en el programa, para mostrar el tiempo de conversión que utiliza el PIC. En el osciloscopio podemos observar el rango, que es ese escalón hacia abajo que se observa. Podemos ver en el osciloscopio que son aproximadamente 34 microsegundos. El datasheet nos dice que como mínimo debe durar 1.6 microsegundos. Ahora conectamos la salida del osciloscopio a la salida del conversor. Podemos observar la trama que se está enviando. Vamos a abrirla para observarla más claramente. Podemos observar que se está enviando tanto los 255, es decir, 111, y también el voltaje de referencia que está entrando a la entrada del osciloscopio. Podemos ver cómo está el cambio, el siguiente dato y el siguiente dato, como se observa en la imagen. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia máxima que podemos introducir a la entrada del conversor. Debemos tener en cuenta los baudios, en este caso 9600, los TAD que observamos en el
Datachi 8 tiempos de oscilación, el tiempo de adquisición de datos 19.72 microsegundos. Para el tiempo de muestreo se utiliza 12 TAD, que es el tiempo que utiliza para la conversión de 10 bits, más el tiempo de adquisición de datos, más el tiempo de bit por 10 bits, que son los de conversión, más el número de líneas que utilizamos en el programa. Debemos observar el programa anterior. Para cada línea se utiliza un microsegundos. Bueno, tiempo de muestreo tenemos 12 por 8, que ya decíamos que eran los 8 TAD, sobre 1 sobre 4 MHz, que esos 4 MHz son los tiempos del cristal de cuarzo. 19.72, tiempo de adquisición, 1 sobre 9006 por 10 bits, más 24 microsegundos, es decir, utilizamos 24 líneas en nuestro programa. Bueno, ahora tenemos que en el cálculo nos dio 24 microsegundos y en la parte de los bits 1.0 microsegundos más los 24 microsegundos de las líneas. Ahora podemos ver que la suma de todos estos datos nos ha dado 1.09 milisegundos. Es un tiempo por ello no se ve el cambio de LEDs en el montaje, porque es muy rápido. Ahora hallamos la frecuencia de muestreo con 1 sobre el tiempo de muestreo, es decir, 1 sobre 1.109 milisegundos, lo cual nos da 901,71 Hz. Aplicando el criterio Nyquist, que dice que para la frecuencia de muestreo debe ser 2 veces más que la frecuencia de entrada, entonces dividimos la frecuencia de muestreo en 2, lo cual nos da 450,85 Hz. Ahora, para la entrada al conversor colocamos una señal seno de amplitud 5 voltios pico a pico, 450 Hz, rectificamos el DC 2.5 para que quede en el rango de cuantización. Damos output y vamos a observar qué datos nos está arrojando. Vemos la conexión, está funcionando y vemos los datos adquiridos. Podemos observar que toma los datos muy seguidos, lo cual nos quiere decir que realiza una muy buena conversión y nos están perdiendo datos. Bueno, podemos observar que los datos toman los rangos de 4 voltios, 3, 2, 1, así sucesivamente. Esperamos que nuestro video les ayude en sus trabajos.